Bien, este es el paso 0 en nuestro tutorial de Geometry Nodes, en el cual vamos a estar viendo el sistema de nodos de Blender, que se aplica en todo el programa. Bueno, comencemos. Bien, la primera pregunta que responderemos es ¿qué es un nodo? Entonces, si estamos hablando de un esquema o representación gráfica en forma de árbol, es cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones. También en física, en teoría de cuerdas, se dice que son nodos los extremos y puede haber varios nodos intermedios. Otra definición, punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Hay varios programas que funcionan y son basados en nodos para postproducción, para hacer textura, para hacer colorización. Algunos son New, Natron, DaVinci Resolve, Substance Designer, Houdini, entre otros. ¿Dónde encontramos nodos en Blender? Bueno, actualmente los conseguimos para trabajar materiales, para configurar el mundo, para hacer composición en el compositor y como modificadores, que es la nueva función que es Geometry Node. Hay en Blender una iniciativa llamada Everything Nodes. Lo que pretende es que todo en Blender se pueda hacer con nodos. Y en el futuro seguro vamos a ver en Grease Pencil y en otras partes de Blender la utilización de nodos. Entonces por eso es tan importante comprender este tema. ¿Cuáles son las partes de un nodo? Lo primero que vamos a tener en un nodo es el título. Al título del nodo vamos a tener este pequeño triangulito, lo que hace es desplegar o colapsar el nodo para que veamos solamente una partecita. Eso es cuando tenemos muchos nodos, es muy útil. Vamos a tener entonces entradas, socket, estos socket o enchufes de entrada. Vamos a tener socket o enchufes de salida, uno o varios, y vamos a tener una serie de propiedades. Hay unos nodos que aparte de las propiedades tienen algunos otros elementos. Colores de los sockets. Esos sockets o enchufes van a tener unos colores. Cada uno va a tener un tipo de color y eso va a determinar qué tipo de datos vamos a estar manejando. Entonces es muy importante conocerlo. Así como en programación es importante saber con qué datos estamos trabajando, aquí también va a ser importante. Y por lo general tiene color porque sabemos que vamos a conectar un color con un socket, por lo menos de salida de un color, lo vamos a conectar al mismo socket de entrada a otro nodo en un socket de entrada. Entonces esos colores es muy importante tenerlos en cuenta. Bien, tenemos en principio, bueno, nodos de entrada. Los nodos de entrada tienen socket, un socket o varios sockets de salida. Tenemos nodos de salida que tienen un socket o varios sockets de entrada. Y tenemos los nodos de acción que van a tener una o varias entradas o una o varias salidas. Aquí, aparte de las propiedades que podemos configurar en él. El flujo de trabajo aquí en el sistema de nodo inicia en el nodo de entrada aquí o de este lado, el lado izquierdo, y va hacia la derecha el flujo de trabajo hasta el fin, hasta el nodo de salida. Siempre tenemos que tener un nodo de salida ya que es el que nos permite ver o visualizar o hacer que la acción se termine realizando. Y el flujo de trabajo siempre va a ser en esta dirección. Aquí sobre todo en Blender, en Substance Designer, en DaVinci Resolve, pues tenemos este flujo de trabajo. En otros programas de efectos especiales por producción como Nuke o Natron, el flujo de trabajo es de arriba hacia abajo. Otro tipo de nodo que vamos a ver es el nodo mezcla. El nodo mezcla, esto igual es para fines didácticos. Hay varios nodos que pueden tener esta característica, es decir, que reciben dos entradas y con esas entradas él hace una mezcla de esas dos entradas. Y bueno, tiene una salida, por supuesto, que es la que vamos a llevar luego a otro nodo, que puede ser el de salida directamente a otro nodo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo mezcla, tenemos una entrada, en este caso yo le llamo entrada 0 y entrada 1, y vamos a tener un factor. Si el factor está en el centro, vamos a tener la mitad de esto que entra por aquí con la mitad de esto que entra por aquí. Pero si le ponemos en 0, vamos a tener la entrada 0 únicamente, y si lo ponemos en 1, vamos a tener solamente la entrada 1. Lo que entre por aquí es lo que vamos a ver al final. Los elementos importantes a tener en cuenta cuando conectamos nodos es, por ejemplo, los sockets de salida pueden tener varias ramas.
Pueden tener, puedes sacarle a uno, un nodo, a dos nodos, a tres nodos o a mucho más nodos si queremos. Pero los de entrada, los que son circulares, así como los de la salida, que son circulares, él va a recibir una sola entrada. No es posible meter aquí en una entrada dos ramas que vengan de dos nodos diferentes. Él solamente recibe una sola entrada de un solo nodo, proveniente de un solo nodo. Ahora, con Geometry Nodes se crearon estos nodos que son nodos de unión, en los cuales vamos a tener una especie de cápsula, ya no es una entrada circular, que nos va a permitir ahí sí incorporar varias entradas de varios nodos, incorporarlo a una sola entrada. Estos nodos nos sirven, por ejemplo, en Geometry Node para unir geometrías, dos primitivas o dos mallas en una sola. Bien, ¿cómo podemos ver un ejemplo equivalente en la vida real? Aquí tenemos, por ejemplo, una banda transportadora que ya va a tener, digamos, una entrada, algo que entra y algo que sale por aquí. Vamos a tener lo que salga por este lado, va a venir por la banda transportadora y va a llegar aquí a la salida. Y eso es el equivalente en nodos. Digamos, tenemos un nodo de entrada, él va a tener una salida que está aquí y vamos a tener nuestro nodo de salida que va a tener una entrada que va a ser esta que está aquí. Si tenemos por lo menos botellas, aquí van a entrar unas botellas vacías y ellas van a ir a lo largo de toda la banda transportadora y van a llegar al final vacías igual como estaban. O sea, vamos a tener este esquema, lo que entre por aquí, lo que va a salir de este lado. Ahora, si yo le agrego, por ejemplo, voy a agregarle una etapa aquí intermedia donde va a venir jugo de naranja, por ejemplo, y yo lo llamé jugo, esta etapa que tenemos aquí, donde se le va a ir introduciendo el jugo a las botellas que vienen vacías aquí, se introduce el jugo y ellas salen de aquí llenas y van a ir hasta el final. Entonces, si yo solamente agrego esta etapa, él va a tener esta botella llena. Si yo agrego una etapa siguiente, esta etapa lo que le voy a poner son agregar la tapa de las botellas. Entonces en este nodo, digámoslo así, llamado tapa, vamos a ir colocando la tapa. Entonces venía vacío, se llena de jugo aquí en esta etapa y luego aquí le colocamos esta tapa que está aquí y sale en la salida ya tapada. Queremos agregar otra etapa más. Aquí vamos a poner por ejemplo la etiqueta que va a venir quizás aquí con un sticker, una calcomanía que él se le va a ir poniendo después que la botella ya está llena y tapada. Vamos a ponerle esa calcomanía o etiqueta con la cual ella va a salir aquí. Entonces ese es un ejemplo en la vida cotidiana, en la vida de la industria. Si tenemos aquí zapatos, si tenemos cajas, paquetes o cualquier cosa que podamos tener por aquí, podemos tener este mismo flujo de trabajo. Y así es un equivalente en el mundo digital, en la postproducción, aquí en Blender, para trabajar el tema de la geometría. Entonces veamos en la práctica. Aquí en Geometry Node tenemos por ejemplo el nodo de entrada, nodo de salida, tenemos el cubo. Si yo desconecto el nodo de entrada del nodo de salida, vamos a ver que desaparece el cubo porque no está llegando nada aquí a la salida. Yo puedo añadir aquí, por ejemplo, vamos a añadir un nodo de transformación y este nodo de transformación entonces podemos hacer, vamos a moverlo en Z, vamos quizás a rotarlo en X, el cubo. O sea, aquí tenemos una configuración inicial. Vamos a tener nuestro nodo de entrada, nuestro nodo de salida y nuestra transformación. Nuestro nodo que va a ser esa transformación, nodo de acción. Va a ser una acción que en este caso es mover y rotar. ¿Sí? Voy a iniciar aquí. Bueno, esto se puede hacer eliminando este. También vamos a tener
por ejemplo, en la parte de, si nos venimos a shading, vamos a ver shading aquí. Yo aquí en los nodos para hacer el material, en este caso es blanco, yo aquí yo le pongo cualquier color y él va a cambiar de color. Yo igual puedo tener aquí otros elementos. Tengo mi nodo que es un nodo de acción, realmente yo aquí puedo añadir otras cosas como textura y puedo hacer que la textura tenga una coordenada diferente y voy a tener mi salida de material. Si yo me vengo por ejemplo a composición, tenemos que habilitar aquí, vamos a tener lo que yo tenga en el render, en mi escena. Pero yo tengo en mi escena mi cubo por defecto. Si yo le doy F12 y hago un render, voy a hacer un render de esa escena y luego que ya esté listo, yo lo voy a tener aquí en la imagen. Para verlo, tengo que añadir un nodo de salida. Vamos a añadir un viewer, en lo cual yo voy a ver aquí qué es lo que estoy haciendo. Y así le puedo añadir intermedios, nodos intermedios. Por ejemplo, ponerle un nodo en el cual vamos a hacer color. Vamos a añadir, por ejemplo, un color balance. Vamos a hacer un balance de color. Y entonces yo aquí voy a ponerle, vamos a modificar un poco esto y vamos a hacer una transformación dentro del nodo. Bien, entonces tengo un nodo de entrada, tengo un nodo de salida. En este caso, claro, para que esto se pueda ver al final, cuando haga el render, tengo que conectarlo aquí a la salida también. Este viewer solamente nos sirve para que vayamos viendo el proceso que se va dando cuando estamos trabajando. Y tenemos nuestro nodo de acción, que es este nodo que está haciendo una transformación aquí, en este caso un balance de color, donde estoy cambiando algunas características de los colores. Y así también el mundo, nosotros tenemos el mundo aquí, que es esta parte, pero si nos venimos a shading y yo le cambio aquí, por lo menos en vez de tener aquí el objeto, voy a ponerle el mundo, por ejemplo. Yo puedo ver el mundo, cómo está conformado él. Él tiene este color, pero yo puedo aquí agregarle imágenes, por ejemplo una imagen HDRI que sea la que me ilumine la escena. Y bueno, en el render voy a tener eso también. Entonces él viene siendo realmente un nodo intermedio y podemos tener nodos de entrada, de coordenadas, que controlen coordenadas en nuestro mundo. Bien, eso es todo por este tutorial. En el siguiente vamos a estar viendo un poco más ya específicamente lo que es Geometry Node.